La Orden del Dragón Blanco. La Orden del Dragón Blanco es una organización que últimamente ha dado de mucho de qué hablar, ya que ha sido mencionada como la contraparte del nuevo orden mundial. Dicha organización tuvo un auge importante en Europa en el 1400, sin embargo los antecedentes más antiguos de dicha orden data desde la antigua Sumeria y Mesopotamia, ya que dicha organización afirma haber sido creada por los Anunnakis. Según los archivos del Dragón Blanco, de parte de Lauren Gardner, dicha orden fue creada por parte de Padre Enki e Inanna, los Anunnakis que abolieron la esclavitud humana para que ésta dejara de ser esclava de los Anunnakis. La historia más antigua del Dragón Blanco es el relato de Semiramis, en el cual se menciona que Inanna creó un cuerpo artificial para interactuar con la humanidad bajo un cuerpo humano, historia en la cual termina conociendo a su primo Mardukra bajo el cuerpo de un humano llamado Nimrod. Para entender más a fondo esto hay que hablar del mito de Semiramis. Semiramis es Inanna en otro cuerpo. Vamos a hablar de la leyenda babilónica de Semiramis, la Virgen del Cielo. Es particularmente difícil contar la historia de la reina Semiramis, ya que hay muchas versiones sobre ella, por lo cual es muy difícil discernir entre la realidad y mito. En la amplia bibliografía que incluye libros sagrados, textos apócrifos, textos gnósticos, algunos la identifican con Samuramat, una reina histórica asiria, esposa del rey Sanciadai y regente de su hijo Adamarabi, aunque otros dicen que esta reina utilizó el mito de Semiramis por tener ciertas semejanzas en ciertos aspectos de su vida, para conservar el trono ante la muerte de su esposo, y así proteger la vida de su joven hijo nombrándose la reencarnación de Semiramis. ¿Por qué no sería esta reina la Semiramis original? Porque Semiramis fue esposa del mítico rey Nimrod, y este gobernó alrededor del 2200 a.C., mientras que Samuramat, según sabemos por estelas asirias encontradas en la ciudad asiria de Azur, lo hizo alrededor de 800 a.C., un milenio y medio después. Aclarada ya la diferencia de entre la reina histórica y la deidad se contara la leyenda, más ligada a la mitología y misticismo que a la historia científicas, ya que quizás nosotros la identificamos como una leyenda, pero ha dado el origen de creencias religiosas y hasta filosóficas que no podrías ni imaginar. La historia de la verdadera Semiramis, la diosa, tiene lugar en la antigua Mesopotamia, lugar en el cual nació en consecuencia de una relación de un humano y una diosa llamada Repceto que tenía forma de pez antropomórfico. La diosa se hartó del mortal y abandonó a la recién nacida Semiramis, quien fue producto de la incubación de un huevo, naciendo en un desierto para que muriera, pero esta fue cuidada y alimentada por palomas que se apiadaron de ella. Posteriormente fue encontrada por un pastor llamado Simas, quien la bautizó con el nombre de Semiramis, que en el lenguaje asirio era paloma. Al crecer se convirtió en una joven de belleza e inteligencia digna de una semidiosa y contrajo matrimonio con Menón, un oficial que gobernaba Nínive, actualmente llamada Mosul, un nombre del rey Nimrod. Menón la conoció durante el transcurso de uno de sus viajes como funcionario y cautivado por su belleza de inmediato se casó con ella. Semiramis ejercía una enorme influencia sobre su esposo, quien le pedía consejo en todas las situaciones. En ese tiempo el monarca del imperio era Nimrod, nieto de Noé y descendiente de Adán según la Biblia, donde también se le menciona como el primero que llegó a ser poderoso en la tierra y el gran cazador en oposición a Jehová, mientras que en la milenaria obra árabe llamada Kikal, Nimrod era mencionado como el primer rey en usar corona, haciendo correr el rumor que la corona venía del cielo, y que estableció un culto hacia su idolatría. En el Talmud se presenta a Nimrod como un rey que se autoproclamó Dios que fue adorado por sus súbditos. Las leyendas sobre Nimrod suelen ser un poco contradictorias, pero casi siempre citan a Abraham como su principal antagonista. En esta época el rey estaba en plena guerra contra los valquios, que eran los habitantes de Gaza Central. Cuando las tropas de Nimrod fueron a sitiar la capital bactriana, Semiramis decidió acompañar a su marido Menón disfrazada de soldado. Al llegar Semiramis se dio cuenta que el ataque de la ciudad daba hacia la llanura y no contra la ciudadela misma, debido a lo cual las fortificaciones allí estaban menos vigiladas. Esto le dio la idea de reclutar secretamente un grupo de hombres, que eran buenos escaladores, y conducirlos secretamente, y así mientras las tropas defendían la ciudadela fueron a ayudar a quienes luchaban en la llanura. Ella escaló las murallas y estando adentro, decidió abrir las puertas para que el ejército de Nimrod pudiera ingresar. Nimrod quedó tan admirado con el coraje de esta mujer que decidió convertirla en su esposa. Para ello ofreció a Menón a su propia hija a cambio de Semiramis, pero el marido no quería renunciar a ella. Entonces el soberano empleó un procedimiento más duro, amenazó con sacarle los ojos y despojarlo de su cargo si no le cedía a su mujer. De este modo Nimrod pudo casarse con Semiramis. Así fue como los reyes iniciaron un período próspero para el imperio.
Nimrod se declaró como Mardukra, dios Anunnaki hijo de Enki, bajo otro cuerpo. Inanna, Semiramis se declaró como Inanna, diosa Anunnaki nieta de Enlil, bajo otro cuerpo. A partir de este punto en los Anunnakis y ufología entra la situación de que Mardukra e Inanna usaron el proyecto Avatar para interactuar con la humanidad bajo un cuerpo humano. El proyecto Avatar consiste en que un Anunnaki para interactuar con la humanidad, usara un cuerpo humano, o sea, un cuerpo artificial controlado a distancia, esto con el fin de mantener interacción con la humanidad sin que ésta se dé cuenta. Como dato curioso se da a entender que Mardukra e Inanna tuvieron un romance mediante el proyecto Avatar, dando a entender que Mardukra amaba a Inanna pero nunca se lo demostró directamente. ¿Acaso será ese el motivo por el cual Mardukra en la mitología sumeria asesinó al esposo de Inanna llamado Dumuzi? Hasta cierto punto la historia de Semiramis le da explicación a ciertos cabos sueltos que hay en el tema Anunnaki. Hay muchas historias, mitos, leyendas e incluso libros, que respaldan lo anterior mencionado sobre Semiramis y Nimrod sobre su declaración de ser Anunnakis bajo un cuerpo humano. Otro dato curioso es que Semiramis e Inanna, en los relatos son mencionados con la misma actitud y personalidad, reforzando aún más su declaración de ser Inanna. Este tema es bastante extenso y complejo, hay mucha información respecto a esta situación de Inanna usando el proyecto Avatar. Continuemos con la historia. Tras fallecer Nimrod, Semiramis se convirtió en la reina regente, pero temió perder el reino ya que muchos de sus súbditos no creían que Nimrod fuera realmente una deidad, entonces ella debía de idear algo que pareciese un gran milagro, algo que llenara el pueblo de asombro, y que demostrara que Nimrod era realmente un dios. Entonces, apoyada por la casta sacerdotal, ella afirmó que al morir Nimrod se volvió inmortal y su espíritu voló hacia el sol tomando posesión de este. Él se convirtió en Balsaman, que significa Señor de los cielos en su lengua, siendo así Semiramis la esposa de Baal, por los siglos y traducido al latín por los romanos, sería Mea Domina, y años más tarde en el italiano sería Madonna. Así se creó un nuevo culto de carácter esotérico e iniciático, donde los fieles debían de tomar juramento. Este fue el parcial inicio de las sociedades secretas, así nacería la Orden del Dragón Blanco. El culto a Baal o a Moloch se deformó al grado que se empezaron a hacer sacrificios de bebés que eran arrojados al fuego. La Orden del Dragón Blanco siempre vio con negatividad dichos actos. El culto Baal se extendió llegando a los fenicios y cartaginenses, obteniendo el nombre de Baal Moloch. En ese entonces la reina Semiramis quedó embarazada. Ella proclamó a sus súbditos que el espíritu de su esposo entró en su vientre a través de un rayo de sol y engendró un hijo de Dios. El niño se llamaría Tamuz y nacería un 25 de diciembre. Al asociar la entidad Nimrod, Tamuz y Semiramis, proclamó que ese día sería el cumpleaños del sol, pero el hecho más destacable a esta narración mítica es que supuestamente Semiramis era virgen y una vez que dio a luz continuó siendo virgen. Tamuz, su hijo, estaba destinado a ser libertador de la tierra, pero ya adulto murió por el ataque de un jabalí salvaje. Ante su muerte Semiramis lloró durante 40 días, por lo cual Tamuz volvería a la vida. Este hecho es considerado como el primitivo origen de la Cuaresma. Semiramis terminaría falleciendo también ascendiendo al cielo en forma de paloma, lo cual haría que los babilonios esta ave adquiriera el estatus de sagrada. Se dice que en base a esto nacieron ciertos conceptos religiosos universales, el concepto de Madre Virgen, del Hijo de Dios, y de la Trinidad Sagrada, debido a que con el paso de los siglos la historia de estos tres se difundió por el viejo mundo, apropiándose en las mitologías de religiones venideras. Esto continuó en Fenicia y Sigio, expandióse influenciando en muchas otras religiones como la egipcia. En esta recae el mito en la diosa Isis, en la cual ella engendra a Horus de manera muy sobrenatural, pues su padre Osiris estaba muerto. El destino de Horus era impartir justicia en la tierra. Siglos después, por la denominada sociedad clásica antigua, tanto la diosa Artemisa como la romana Diana, ambas fueron adoradas por multitud de creyentes. En su faceta de reina del cielo, su imagen era representada sobre una luna creciente, y rodeada por 12 estrellas sobre su cabeza, una de las imágenes más comunes en el catolicismo, el de la Virgen María. Después de que en Babilonia se instituyera el culto a Semiramis, los teólogos cristianos de Alejandría le dieron el título de Madre de Dios a la mítica imagen de la Virgen María. Semiramis con su hijo Tamuz, y María con su hijo Jesús, tienen un paralelismo más que obvio, dando a entender de dónde salió el catolicismo.
Las versiones más notorias en el mundo sobre hechos así, tenemos el ejemplo de la diosa Isis en Egipto, Shinmu para los chinos, Tonantzin para los aztecas, Freya para los nórdicos, la diosa Uni para los etruscos, Virgo Patrituda para los druidas, Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, Babalón en la magia loquiana, Cibeles en Europa Central, Virgen María para los cristianos, Indradi para los hindúes, etc. La historia de una virgen y un embarazo milagroso es un patrón común en todas las culturas del mundo. Mardukra Anunnaki, líder del nuevo orden mundial. Mardukra, hijo de Enki, fue conocido por ser la oveja negra de la realeza Anunnaki. Mardukra mató a su hermano Dumuzi, y creó religiones autoproclamándose a sí mismo como Dios, para someter y manipular a la humanidad a su antojo, al grado de pedir sacrificios humanos y animales para ser alabado. Cabe resaltar que Mardukra se adjudicó la identidad de Sheitan, militar y Jiji, ya que al parecer Mardukra se admiró de Sheitan como para usurpar su identidad. Mardukra ve a la humanidad como si se tratase de un objeto desechable, que debe de ser sometido y esclavizado. Mardukra se obsesionó tanto con el ojo que todo lo ve, que quiere ser el mismo el ojo, para ver todo lo que sucede y pasa a su alrededor, para poder ver y juzgar a todo aquel que le lleve la contraria. Mardukra, primogénito de Enki, siempre fue maltratado y marginado por su propia familia, y más peor aún, la familia de Enlil siempre se la traía en contra de él, al grado que Mardukra siempre fue agredido física y verbalmente por la familia enlilita desde su niñez, al grado que Mardukra llegó a pagar delitos que nunca cometió, delitos infundados por la familia de Enlil con el fin de deshacerse de él. Ya que Mardukra, a diferencia de los demás miembros de su familia, él se sabía defender, y era el único de su familia en dignarse a ponerle un alto a los abusos de la familia enlilita, ya que la familia enlilita siempre pisoteaba y humillaba a la enquista. Mardukra, al parecer, después de tantos maltratos y abusos, perdió la cabeza. Vivir toda su vida de manera cruel lo dañó demasiado, como para matar a su propio hermano, Dumuzi, con tal de impedir la unificación de familias. De todos los Anunnakis mencionados, el quien más recibió maltrato fue Mardukra. Siempre fue agredido física y verbalmente, y no había nadie quien lo ayudase o escuchase. Mardukra decidió tomar control sobre la Tierra. Mardukra fue exiliado a un área remota de la Tierra, con el fin de que muriese tras haber asesinado a su hermano, que era a la vez esposo de Inanna. Sorpresivamente sobrevivió y tomó posesión de Babilonia y Egipto. Mardukra conspiró en contra de su familia y patria. Al aliarse con los reptilianos y arcontes, Mardukra tomó posesión de Babilonia y Egipto, creando religiones para que la humanidad lo adorase a él. Luego empezó a atacar los dominios de su primo Ninurta. Mardukra siempre quiso tener un reino, cosa que le habían negado causa a los delitos falsos que le infundieron. Enlil decidió detenerlo destruyendo con ojivas nucleares a Babilonia junto con las demás colonias aledañas. El fin era matarlo, aunque bien y se sabe que Mardukra no murió y se quedó en la tierra. Mardukra en los textos sumerios, es descrito como un joven alto y delgado, que vestía siempre de negro, y que tenía un gorro negro con gris. Mardukra tenía una barba alargada y triangular, en las dos orejas tenía expansiones, y en los pómulos tenía dos incrustaciones de metal que le sobresalían de la piel. Mardukra en varios textos, es mencionado por influir en la humanidad y crear religiones, con el fin de verse beneficiado a sí mismo. Mardukra ha sido conocido en varias culturas y mitologías como
Loki, Nahual, Ra, Sol Invictus, Banasura, Moloch, Marte, Satán, Valenos y el Ojo que todo lo ve. Se responsabiliza a Mardukra de tergiversar y manipular religiones con el fin de mantener dividida a la humanidad. Se dice que él fue el quien estuvo detrás del oscurantismo, al manipular el cristianismo, y crear múltiples subdivisiones del mismo con el fin de lucrarse y beneficiarse de esto. Mardukra corrompe y destruye los principios morales y éticos de toda religión. Al grado que se dice que él fue el quien corrompió la masonería. La masonería fue una orden que databa desde la antigüedad del antiguo Oriente Medio, una orden aparentemente creada por los Anunnakis al tener semejanzas fuertes con el hinduismo, orden Anunnaki representativa del poder judicial de Nibiru. La masonería es una orden creada en base a conocimientos e influencia Anunnaki. Masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente, del arte real de la construcción, es decir de los constructores de las catedrales medievales. Se dice que la masonería inicialmente tenía como propósito unificar al mundo entero bajo principios morales, éticos y espirituales. Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. Supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales. Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso. Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional. Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica. Prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la de la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial. Pero sin embargo algo pasó, de la noche a la mañana en los años 1700 dicha doctrina se empezó a corromper empezando por Europa, al grado que las demás logias masónicas de otras partes del mundo se percataron. La nueva masonería fundada en 1776 se desvió de sus principios, y se volvió en una orden materialista y empezó a usar la religión a su favor, cosa que va en contra de los principios mismos de la masonería, porque esta nueva masonería usaría a su favor la religión si su propósito inicial era desaparecerla. Mardukra tomó control de dicha orden, y reescribiría y cambiaría las reglas a su favor y beneficio. Las demás logias quisieron detener esto pero no pudieron. Mardukra tiene el don de la manipulación, motivo por el cual usa las religiones en su beneficio. Mardukra crearía su nuevo orden mundial, y de poco en poco se iría apoderando de la tierra tal y como se prometió a sí mismo de tener su propio reino. Mardukra al firmar un pacto con arcontes y reptilianos, tendría el apoyo al comprometerse de convertir la tierra en la gallina de huevos de oro. En varios textos sumerios, se dice que los símbolos favoritos y empleados por Mardukra, siempre han sido el ojo de Horus, la pirámide truncada y el búho. Es el único Anunnaki conocido como tal que tiene una fijación arraigada con esa simbología. Mardukra un tiempo tomó control de Egipto y creó una religión autoproclamándose como Ra, y Dios absoluto del todo, y en Babilonia se autoproclamó como Satán, Moloch o Belcebú. Él se adjudicaría la identidad de otros Anunnakis, con el fin de crearse varias interpretaciones y advocaciones religiosas. Los cuatro diablos. En los Anunnakis fueron cuatro personalidades que la humanidad terminó unificando. Sheiktan, Satán, militar y Gigi que reinstauró el sistema judicial de Nibiru, junto con ayuda de su patrona Tamarasa. Sheiktan es un militar despiadado, sanguinario y cruel. Es conocido por ser un rebelde que rompe las reglas que le imponen, aunque gracias a su desobediencia, surgieron cambios sociales en Nibiru. Luzbel, Lucifer, hermano de Sheiktan. A diferencia de Sheiktan, él no mata a nadie, y le perdona la vida a sus adversarios. Luzbel no tiene el corazón de piedra que su hermano Sheiktan tiene. Arcontes, seres etéreos creados en base a la maldad y odio que corroe y destruye el universo mismo. Esta civilización está en todas partes del universo, ocasionando desastre y esclavizando civilizaciones, mediante el don de la manipulación e ignorancia. Mardukra, hijo de Enki que junto con ayuda de los arcontes se adjudicó la identidad de Sheiktan y Luzbel, con el fin de arruinar su imagen, al autoproclamarse a sí mismo como el dios legítimo de la humanidad.
Cuando se habla del demonio, hay que considerar que en los Anunnakis son 4, 2 militares ajenos a lo sucedido, 1 príncipe Anunnaki, 1 civilización entera. Shaitan y Luzbel son trabajadores del poder judicial de Nibiru, ambos lideraron una revolución en su propio planeta. Mardukra es una persona enloquecida con ínfulas de grandeza y tiranía, que vendió el planeta Tierra a los reptilianos y arcontes, con la condición de que lo hicieran rey absoluto de la humanidad. Se le adjudica mucho el símbolo de la cabra a él debido a que Mardukra nació en el mes Anunnaki de Capricornio, su horóscopo es el carnero. Los arcontes solo se aprovechan de la situación, con ayuda de Mardukra y de los reptilianos. La élite Illuminati le rinde culto a Mardukra mediante su imagen de demonio o cabra. Y suelen referirse a él como el oyente, ya que en múltiples relatos e historias y testimonios se ha mencionado, que los Illuminatis siempre se refieren o hablan de un hombre que está por encima de ellos. El bastión de Mardukra es Estados Unidos, debido a muchas evidencias y razones, gran parte de las ciudades estadounidenses son réplica de ciudades Anunnakis, como lo es New York, al ser una réplica de Babilonia, sus similitudes radican en que ambas son ciudades famosas, ambas fueron construidas entre 2 ríos, ambas tienen estatuas monumentales, Babilonia tenía una estatua de Mardukra, mientras que New York tiene la estatua de la libertad, Babilonia tenía la Torre de Babel, mientras que New York tenía las Torres Gemelas. Babilonia tenía el Edén, mientras que New York tiene Central Park, Babilonia tenía el Gran Zigurat, mientras que New York tiene el Empire State que curiosamente tiene el mismo perfil que el Zigurat de Babilonia. En el libro de Enoch, se hablaba de que en un futuro existiría una nueva Babilonia. De ser así, la nueva Babilonia fue construida tal y como lo dijo Enoch en sus profecías. Washington D.C. tiene similitudes con la ciudad de Ur. En su explanada, obelisco y planificación urbana. Hay muchos indicios arquitectónicos en Estados Unidos con Sumeria. Y en las logias de aquel país siempre hay mención o referencia a Sumeria. De ser así el caso, la Tierra siempre ha querido ser gobernada por un príncipe Anunnaki que se alió con los arcontes y reptilianos, con el fin de esclavizar y manipular a la humanidad, para tener su reino perfectamente estructurado, y en un futuro vengarse de su propia familia. Mardukra queriendo tomar por la fuerza un planeta que por jurisdicción no le pertenece, ya que los Anunnakis que son de manera legítima dueños de la Tierra, son Enlil, Enki, Ninmah y Nana. El protocolo del rey Anu. El rey Anunnaki Anu dictaminó que la humanidad tenía que ser gobernada y sojuzgada ante la voluntad Anunnaki sin que ésta se diera cuenta, o sea desde las sombras gobernar y controlar a la humanidad. Mardukra hijo de Enki se tomó muy en serio esta tarea al grado que creó religiones e ideologías para que esto pudiera ser así. Cuando Enki y Nana abolieron la esclavitud humana, Mardukra se negó a detener el protocolo Anu. Después de que Mardukra creara religiones posicionándose como Dios supremo de la humanidad, al hacerse llamar como Ra, Moloch, Valenos, Sol Invictus, y un largo etcétera. Su tío Enlil decidió deshacerse de él destruyendo la ciudad de Babilonia. Se dice que Mardukra no murió y sobrevivió, motivo por el cual se dice que Mardukra bajo las sombras gobierna a la humanidad, mediante el protocolo Anu. O sea que el nuevo orden mundial está siendo controlado por Mardukra, la humanidad tiene que ser esclava ya que el propósito de su creación fue ese en base a las palabras de Mardukra. Los Anunnakis que se quedaron en la Tierra. Esta teoría es una de las cuales en los últimos años ha empezado a tener gran relevancia, en la cual menciona que los Anunnakis Mardukra e Inanna, se quedaron en la Tierra. En los Anunnakis siempre se ha hecho énfasis en que las naciones bajo las sombras son controladas bajo alguien, en este caso por un Anunnaki. Dicha historia es en base a raíz del relato mesopotámico de que Semiramis y Nana y en base al libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro bíblico en el cual se relata la vida del profeta Daniel, exiliado en Babilonia, así como sus profecías. Forma parte de la Tanaj hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. En la primera se lo excluye de la sección denominada los profetas, Nevi'im, colocándoselo entre los escritos, Ketuvim. En el segundo se lo considera el sexto de los libros proféticos y se lo incluye entre los profetas mayores, junto con Isaías, Jeremías y Ezequiel, entre los libros de Ezequiel y Oseas. Se dispone de 2 variantes del texto. La más breve es la que aparece en la Biblia hebrea y las versiones de las iglesias reformadas. En las Biblias católicas, así como en la versión de los 70, el texto incluye secciones, llamadas deuterocanónicas, que agregan información sobre la vida del profeta y pasajes poéticos.
Dicho libro de parte de los testigos de Jehová, gnósticos y ufólogos que estudian el tema Anunnaki, es tomado como punto de referencia para hablar sobre ciertas cuestiones. Los 8 reyes. En el libro de Daniel, un rey tuvo un sueño de esta estatua. Cada parte del cuerpo representa un imperio: babilónico, persa, griego, romano y otro que dicen es Estados Unidos y otro la ONU. El oro vendría simbolizando Egipto y Asiria. La plata vendría simbolizando Babilonia y Medo-Persia. El bronce vendría simbolizando Grecia y Roma. El hierro vendría simbolizando la potencia angloamericana. El barro vendría simbolizando la ONU. Como curiosidad, dichos textos tienen correlación con el estudio del rastro Anunnaki contemporáneo, estudio que menciona y hace énfasis en que la Tierra bajo las sombras es controlada por Mardukra, y que imperios antiguos y actuales han estado siendo controlados por él. La estatua que soñaría Daniel no es más que una estatua del Anunnaki Mardukra. Tanto textos antiguos como actuales suelen llegar a dichas conclusiones. Mientras que por el otro lado en Asia existe una versión homónima en la cual la estatua se trata de una mujer. La piedra caliza vendría simbolizando el imperio Mauria. El jade vendría simbolizando el imperio mongol. El oro vendría simbolizando los innumerables distritos formados de Asia Oriental. El mármol vendría simbolizando el imperio japonés. El rubí vendría simbolizando China. En Asia Oriental se hace fuerte mención que Inanna es la diosa Kuan Yin, al grado que los ufólogos para referirse a Inanna o representarla se usa su imagen. En los libros y textos sobre Anunnakis se hace mención que Inanna estuvo siempre establecida en Asia, en especial Asia Oriental. Ella fue la creadora de dichas culturas. La Tierra actual. Los demás Anunnakis se retiraron a excepción de Mardukra e Inanna. En la historia de Semiramis, se hace mención que Mardukra creó el nuevo orden mundial, usando como base el culto a Moloch, mientras que por el otro lado Inanna crearía la Orden del Dragón Blanco, temas que ya previamente tratamos con anterioridad en la página. Mardukra quiso tomar posesión de la tierra tomando por la fuerza de Babilonia, después de haber asesinado al esposo de Inanna llamado Dumuzi. A su tío Enlil no le agradó para nada esto, y por lo tanto decidió matarlo con ojivas nucleares. Sin embargo, Mardukra milagrosamente sobrevivió y continuó creando naciones y religiones en conveniencia propia. Inanna no se retiraría de la tierra, ya que quiere vengarse de Mardukra y desterrarlo de un planeta que no le pertenece. Por jurisdicción la tierra en parte le pertenece a Inanna, ya que ella nunca renunció a su cargo de gobernar la región 4 de la tierra. Los demás Anunnakis renunciaron, pero Inanna nunca lo hizo, ya que de haberlo hecho Mardukra ya se hubiera hecho del control total de la tierra desde hace mucho tiempo atrás. Inanna le ha puesto trabas a Mardukra para que nunca la gobierne. Mardukra sin embargo es respaldado y apoyado por los reptilianos y arcontes, o sea Mardukra trabaja para intereses externos. Mardukra hizo un trato con los reptilianos y arcontes de convertir la Tierra en una república bananera a cambio de ser el legítimo gobernante del planeta Tierra. Obviamente Inanna no permitiría eso, motivo por el cual se ha empeñado en detenerlo. Los draconianos en la Tierra. Esta teoría de conspiración popular en Europa del Este, hace mención que Rusia desde la antigüedad hasta hoy en día es gobernada por los draconianos, civilización mencionada en la ufología como la creadora de la cadena del pecado, a la hora de crear a los Usungals, Anunnakis y reptilianos, acto que enfureció a los Termanflops. El caso es que se menciona que Inanna, al ver que Mardukra es respaldado por dos civilizaciones, ella decidió pedirle apoyo a los draconianos de Kingu. El trato sería así: ustedes me ayudan a detener a Mardukra a cambio de cederles territorio en la Tierra. De allí la estrecha relación entre China y Rusia. Inanna recibiría más apoyo de los draconianos que por los Anunnakis debido a que en Nibiru hay una serie de complicaciones diplomáticas con otras razas. Inanna, por así decirlo, es la encargada de gobernar a la humanidad. La Tierra en resumidas cuentas es gobernada por Mardukra el usurpador, Inanna la legítima gobernante y los draconianos los invitados. Actualmente hay mucho debate sobre Mardukra e Inanna. La cuestión llamativa entre Inanna y Mardukra es que al parecer antiguamente, estos dos Anunnakis llegaron a ser algo, ya que en la historia de Semiramis Mardukra e Inanna, bajo cuerpos humanos interactuaron y fueron pareja, unión de ambos que es exactamente igual a la de José y María. De hecho la historia de Semiramis es incluso más antigua que la historia de José y María y Jesucristo. Si ambos Anunnakis fueron pareja usando otro cuerpo, eso bien, y podría decir que desde mucho tiempo atrás Mardukra e Inanna ya tenían una relación, motivo del
cual se desconoce exactamente su ruptura, ya que después de que Inanna se separara de Mardukra se fue a tener una relación con Dumuzi, hermano de Mardukra, que posteriormente fue asesinado por Mardukra, dando a entender que muy probablemente Mardukra en despecho asesinó al prometido de Inanna, que a la vez era su hermano, en despecho porque ésta lo rechazó a él, dando explicación lógica por qué Mardukra asesinaría a su propio hermano. Se dice que las diferencias ideológicas de Inanna y Mardukra fueron las responsables de que ambos se separaran, ya que mientras Inanna quería que la humanidad fuera libre, Mardukra quería que la humanidad siguiera siendo esclava. Orden del Dragón Blanco en Europa. En 1408 el Sacro Emperador Romano Segismundo de Hungría crea una orden llamada Orden del Dragón Blanco, que inicialmente usarían el dragón blanco Ouroboros y la cruz roja, bien, y la orden se mostraba como cristiana. Sus principios eran mesopotámicos, al hablar acerca de una línea de sangre de la cual se suele hacer énfasis que es producto de una raza más antigua que la humanidad, también se hacían llamar herederos del Santo Grial. En 1408 por el rey Segismundo de Hungría, 1397-1437, quien posteriormente también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1433 y 1437. La Orden del Dragón tuvo especial importancia en Hungría, Croacia, Serbia, Alemania e Italia. El 12 de diciembre de 1408, tras la batalla de Dobor, Segismundo y su esposa Bárbara de Celje fundan la Orden de Caballería Laica conocida actualmente como Orden del Dragón. Entre 1408 y 1437 la Orden del Dragón fue la institución política de origen noble más importante en Hungría y Croacia, pues ésta se hallaba dentro de las fronteras del reino. Los miembros de la orden se autodenominaban draconianos, palabra muy llamativa en la ufología, ya que la palabra draconiano es nombre de una civilización extraterrestre cuyas características las asemejan a las de un dragón blanco. En la ufología se dice que los draconianos son los creadores de los Anunnakis y reptilianos, y causa cierta controversia que los de la Orden del Dragón Blanco se autodenominen así. Miembros de la orden en 1408. Segismundo de Hungría, posteriormente también rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Stefan Lazarević, príncipe de Serbia, 1389-1402, y déspota de Serbia, 1402-1427. Armando II de Celje, suegro del rey Segismundo. Federico II de Celje, hijo del anterior. Nicolás Garay el joven, nádor de Hungría. Juan Tamasi, voivoda de Transilvania. Jacobo Lack, voivoda de Transilvania. Stibor de Stiborik Juan Marotti, gobernador de Moesia. Filipo de Ozora, gobernador de Szeged. Nicolás Stexi, camerario real. Carlos Corbaviari, tesorero real. Simón Stexenyi, portero real principal, Lat. Janitor Magister. Juan Corbaviari, mesero real principal, Lat. Dapiferorum regalium magister. Juan Alsani, mesorero real principal. Pedro Xedeleva, caballericero principal, Lat. Agasonum regalium magister, Nicolás Xaki, el anterior voivoda de Transilvania. Pablo Beseninei, el anterior gobernador de Dalmacia, Croacia y Eslavonia. Pablo Pexi, el anterior gobernador de Dalmacia, Croacia y Eslavonia. Miguel Nadasti, hispán de los Stekeli. Pedro Perengli, hispán de la región de Máramaros. Emérico Perengli, canciller secreto. Juan Garay, hermano del anteriormente mencionado Nicolás Garay. Miembros en 1409. Simón de Rozgoni, juez del reino y miembro de la orden desde 1409. Esteban Báthory de Exet, 1393-1444, juez del reino y miembro de la orden desde 1410. Alberto IV de Austria, posterior rey Alberto de Hungría. Duque Ernesto de Austria. Alfonso V de Aragón, posteriormente rey de Nápoles. Rey Vladislao II de Polonia. Gran Duque Vitautas de Lituania. Cristóbal III, Duque de Baviera y rey de Dinamarca. Enrique V de Inglaterra. Vladislao Jagellón de Bohemia y Hungría. Miembros en 1432. Vlad II Dráculos Wald von Wolkenstein Vlad III, 11 también conocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador, origen del mito de Drácula.
El dragón blanco tuvo muchísimas dificultades de desarrollarse en Occidente, ya que ha sido el campo de batalla contra el nuevo orden mundial. Como miembros destacados de miembros de Orden del Dragón Blanco tenemos a Elizabeth Bathory, Condesa Elizabeth Bathory de Exeter, conocida por asesinar a cientos de mujeres que contactaba para luego asesinarlas y en un ritual de magia roja bañarse en sangre con el fin de siempre tener juventud. Se dice que la familia de Elizabeth Bathory siempre hizo rituales de magia roja bajo total discreción, y se escudaba bajo argumentos que hacer eso era una tradición milenaria. Curiosamente en la antigua Mesopotamia se acostumbraba a hacer eso de magia roja. Se dice que la Orden del Dragón Blanco la mandó a capturar, ya que estaba rompiendo el protocolo de discreción, o sea, Elizabeth Bathory rompió la regla de ser discreta con dichas prácticas, ya que a la hora de hacerse notar en la sociedad muchos se dieron cuenta de la existencia de la Orden del Dragón Blanco, o sea, las acciones de Elizabeth Bathory de asesinar muchas mujeres derivó a que la Orden del Dragón Blanco se hiciera visible en la sociedad, una imprudencia inaceptable que la Orden del Dragón Blanco no podía perdonar. Culpa a Elizabeth Bathory. Se sabe mucho de la Orden del Dragón Blanco actualmente, ya que aparte de no ser discreta, a cualquier persona le andaba platicando sobre la orden a la cual ella permanecía. Tanto es así que tuvo la insensatez de ponerse como escudo de armas propio el símbolo del dragón Ouroboros, símbolo común de la Orden del Dragón Blanco. Cuando salieron a la luz los asesinatos de Elizabeth Bathory, aparte de ser expuesta a la Orden del Dragón Blanco, su reputación se vio gravemente afectada. Y otro miembro de Orden del Dragón Blanco muy conocido fue Vlad III, o también llamado Vlad Drácula. Fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. A menudo se lo considera uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y un héroe nacional de Rumanía. Su padre se había ganado el apodo de Drácul porque pertenece a la Orden del Dragón Blanco. Esta orden se dedicaba a detener el avance otomano en Europa. Como Vlad Drácula tenía la edad suficiente para ser candidato al trono de Valaquia en 1448, el año de su nacimiento habría ocurrido entre 1428 y 1431, Drácula tenía serios conflictos por los otomanos, ya que estos querían deshacerse de la Orden del Dragón Blanco, ya que veían a dicha orden como un estorbo que debía de desaparecer para poder conquistar Europa. Y no solo eso, ya que Drácula también se enfrentó a los del nuevo orden mundial durante toda su vida. Algo que se suele mencionar mucho de Drácula era sus tácticas de tortura y empalamiento que él empleaba, aunque bien y lo que hacía era considerado inhumano, sus tácticas de tortura le sirvieron mucho, ya que gracias a eso los interrogatorios que él hacía le beneficiaban mucho. Tanto es así que gracias a sus sádicos interrogatorios pudo detener efectivamente el avance otomano e incursiones del nuevo orden mundial. En resumidas cuentas, Drácula fue una piedra en el zapato del nuevo orden mundial. Drácula fue considerado como un héroe en su región, después de la llegada del comunismo al poder en Rumanía a fines de 1947, la naturaleza de la historiografía, y por lo tanto las formas en que los historiadores rumanos pensaban sobre Vlad Tepes y sobre otros personajes históricos cambió drásticamente. Se suprimieron los ideales nacionalistas en pos de un mayor acercamiento a la Unión Soviética y a la cultura eslava socialista en general. Por lo cual durante este periodo hablar de Vlad Drácula como héroe nacional ya no era aceptable, o sea, Drácula dejó de ser un héroe para ser convertido en un tirano sanguinario vampiro. Lo curioso aquí es que después de que Vlad Drácula falleciera, sus opositores lo empezaron a difamar y a menospreciar por sus métodos sanguinarios de tortura y asesinatos, siendo el hecho que otros gobernantes contemporáneos eran incluso peores y hacían más cosas horribles nada en comparación con las que Drácula hacía, o sea, se lo difamaron por crueldad habiendo personas más crueles en aquel entonces, e incluso hay quienes dicen que tras la llegada del comunismo a Rumanía en 1947 y la parcial eliminación de las cosas buenas que hizo Drácula en su vida, e implantar la idea de que Drácula era mago y negro, ocultista, vampiro y un largo de etcétera, fue con el fin de arruinar y socavar la imagen de alguien que fue considerado héroe histórico. Lo curioso aquí es que justo después de que Drácula falleciera querían darle una imagen oscura, satánica, diabólica, cosa que al fin se terminó por dar en 1947, como si el plan de desestimarlo y menospreciarlo siempre hubiera estado latente. Incluso hay gente de Rumanía que dice que parte de los Illuminatis y miembros del orden mundial, se traumaron tanto con no haber podido deshacerse de Drácula, motivo por el cual decidieron manchar su imagen e intentar borrarlo de los registros históricos. Todos hablan de Drácula como un demonio vampiro chupasangre, sádico y asesino serial, pero nadie habla de la gente que salvó a lo largo de su vida. Drácula, al impedir el avance otomano e
impedir el avance del nuevo orden mundial, salvó a mucha gente en su momento, criminalizar a alguien que hizo cosas buenas en su vida como lo es el caso de Drácula, y Drácula era miembro de la Orden del Dragón Blanco. La posición jurídica del Dragón Blanco en Europa se sitúa en Budapest como Corte Orden del Dragón Blanco, y actúa como una fraternidad cerrada en el cual solo gente perteneciente al linaje del Dragón Blanco puede acceder, mientras que en China la Orden del Dragón Blanco se pudo establecer de manera fácil, y sin tantas complicaciones. Las menciones del Dragón Blanco en China gran parte son mencionados como parte de textos mitológicos, tal y como su versión de su origen en Mesopotamia. En China se suele hacer mención de seres ancestrales bajados del cielo que fueron los quienes instruyeron a la humanidad. El rey dragón es una deidad en la mitología china comúnmente asociado como el gobernante divino del océano. Tiene la habilidad de adquirir la forma humana y vive en un palacio de cristal bajo el agua. Tiene su propia corte real y comanda un ejército compuesto de varias criaturas marinas. Aparte de dominar la vida acuática, el rey dragón puede manipular el clima y provocar lluvias si es a él a quien se reza cuando se necesitan estas. Si nos ponemos a analizar la mitología china igual que hace mención de una corte del dragón, y más sorprendente aún son las referencias a un dragón blanco como lo es Tianlong, mencionado como un ser celestial blanco igual parte de la corte del dragón blanco, o se hace paralelismo con las referencias del dragón blanco de Europa hay en China. 3 Augustos y 5 emperadores. La tradición china atribuye a estos personajes mitológicos la fundación de la civilización china y la corte del dragón y la invención de las instituciones sociales, culturales y económicas, como la familia, la agricultura, la escritura, etc. A pesar del carácter legendario de las historias que se cuentan sobre estos personajes, que habrían vivido cientos de años y serían responsables de hechos milagrosos, es posible que en el origen de estas leyendas se encuentren personajes reales, jefes tribales del tercer milenio antes de Cristo, que habrían logrado victorias militares previas a la unificación de la posiblemente legendaria dinastía Xia. Las fuentes históricas chinas coinciden en el número de 3 Augustos y 5 emperadores, pero las identidades de estos varían según las fuentes, existiendo versiones diversas tanto para los Augustos como para los emperadores. Si vemos aquí en la mitología mesopotámica del relato de Semiramis se habla de la Orden del Dragón Blanco creada por seres más avanzados que nosotros, mientras que en la mitología china se hace la misma mención, seres divinos que crean la corte del dragón, civilizaciones totalmente diferentes haciendo alusión a lo mismo. Cabe recalcar que edificios de gobierno del Partido Comunista Chino, como es de saber, tiene estatuas e imágenes de dragones blancos en sus instalaciones. Guan Yin e Inanna. Guan Yin, el primer monje budista que se refirió en femenino a Guan Yin fue Kumarajiva, al traducir al chino el Sutra del Loto en el 406 DC. En su traducción, 7 de las 33 apariciones del Bodhisattva son de género femenino. Con la introducción del budismo tántrico Vajrayana en China durante la dinastía Tang. En la devoción popular, Guan Yin rescata a quienes acudan a ella en momentos de dificultad, sobre todo ante los peligros producidos por el agua, el fuego o las armas. La Bodhisattva comprende los sentimientos de temor y responde a las peticiones de ayuda con su compasión. Como madre misericordiosa, oye las peticiones de quienes desean tener hijos. Asimismo el movimiento Mahakaruna, la gran compasión, ha dado a conocer las 108 glorias de Guan Yin, promulgadas por S.G. Devadip Bhagwan Singh, como una eficaz oración transformadora. Guan Yin en China es muy venerada al grado que existen muchas estatuas de ellas dispersas en el país, y como es casual, Guan Yin en la historia universal es referida y mencionada como el equivalente a una diosa madre, como lo es el caso de la Virgen María, Isis, Inanna, Indradi, Freya, Virgo Partitura, y las demás diosas madre que hemos visto con anterioridad vistas en el vídeo. La Anunnaki Inanna es considerada como la diosa madre de varias culturas del mundo y China no es la excepción, ya que si vemos los libros de Anunnakis se hace mención que Inanna es la quien ha gobernado China desde sus inicios hasta actualidad y que ella le otorgaron gobernar dicha región. Toda esta información fue sacada de textos sobre Anunnakis, mitologías, textos históricos, y parte de los libros sobre la Orden del Dragón Blanco que existen.